para mí un gusto enorme presentarles a nuestra conferenciante de hoy, la hermana Tracy Horan, a quien no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero sí la conozco la organización en la que ella sirve, ya que ambas instituciones son parte de la red jesuita con migrantes, y conozco personalmente a la que ahora está de directora, a Joanna Williams. Ella nos va a presentar sobre la realidad que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos, y en este momento está ella en México, en la zona de la frontera. Tracy Horan es una hermana católica que pertenece a la congregación Hermanas de la Providencia de Santa María del Bosque en el estado de Indiana, Estados Unidos. Ella sirve en el papel de directora asociada de educación e incidencia con la iniciativa Kino, que en inglés es Kino Border Initiative. Tiene más de 10 años sirviendo de maestra en comunidades de migrantes en El Paso, Texas, y luego organizadora comunitaria en Indiana, donde organizaba a equipos interreligiosos para luchar en contra de deportaciones, terminar con la colaboración entre la policía local y las oficinas de inmigración, mejor conocidas como ICE, y prevenir la construcción de nuevos centros de detención. Durante el último año, la hermana Tracy ha apoyado a migrantes en Nogales, Sonora, para organizarse y luchar para la restauración del sistema de asilo, que desgraciadamente por el Title 42, o el título 42 que a este país ha puesto y que muchos países están siguiendo también. Y esto lo está haciendo junto con organizaciones no gubernamentales en el sur de Arizona, y la campaña es binacional. Se llama Salva el Asilo. En este día, Sister Tracy va a estar acompañada por una migrante mexicana que va a usar el seudónimo de Elena para compartir su experiencia y participación con la campaña Salva el Asilo. Ya saben algunas quiénes somos de la iniciativa Kino. Son algunas cosas únicas sobre nuestra organización que nos dan la habilidad de realmente incidir con mucha fuerza. Somos una organización binacional. Actualmente, como dijo Silvia, Elena y yo estamos en nuestro centro de atención a migrantes, que apenas tenemos un año estando en este edificio. Pero también tenemos una oficina al lado de Arizona, de Estados Unidos. Entonces colaboramos mucho, tenemos pues personas en nuestro equipo que son de los dos lados, y eso pues nos da la habilidad de incidir igual en México como en Estados Unidos. Pues también somos una organización católica. Esta organización fue fundada por diócesis en los dos lados, igual como jesuitas en los dos lados, y misioneras de la Eucaristía. Entonces, esa parte también ha sido única, porque vemos los frutos de esta colaboración, el impacto, el toque que ha tenido cada grupo que colaboró para fundar esta organización hace más de 10 años. Pues hacemos servicios humanitarios, ofrecemos eso en nuestro centro de atención a migrantes aquí en Nogales, Sonora. Y también siempre desde nuestro inicio ha sido importante educar sobre cuál es la realidad, qué están viviendo los y las migrantes. Y con eso también incidir pues, con miembros del Congreso, con políticos y oficiales en México, en los dos lados. Entonces, una cosa que yo he visto que es muy única de lo que hacemos, tenemos la parte como estamos con los y las migrantes todos los días. Entonces, todos los días estamos recibiendo gente que apenas están llegando a Nogales. Puede ser que vienen por primera vez porque apenas llegaron en el tren de Honduras y piensan cruzar. Puede ser que llegaron aquí para pedir el asilo y están viniendo por primera vez. Puede ser que intentaron cruzar por el desierto y la migra de Estados Unidos les sacó. O puede ser que vivían mucho tiempo en Estados Unidos y estaban en detención y fueron deportados. Entonces, como todas esas situaciones se ven aquí. Y siempre y cuando ofrezcamos servicios a personas, hacemos una encuesta con ellos. Entonces, antes de que entren a desayunar, a bañarse y todo el asunto,
pues queremos saber de dónde vienen y por qué vienen y pues cuál es la situación que han vivido. Entonces siempre les preguntamos sobre los abusos que han sufrido. Igual en el camino hacia el norte, tal como con la migra en Estados Unidos, con la patrulla fronteriza. Entonces la información que voy a compartir viene en parte de esas conversaciones que tenemos todos los días con la gente que está llegando. Pues quiero compartir un poco sobre mi camino aquí, ¿no? Una parte de mi historia que siempre me gusta compartir es que cuando yo tenía 18 años, pues yo crecí en Indiana, en una familia blanca, en una comunidad muy blanca y casi no conocía a migrantes, pero me acuerdo muy bien, en mi último año de la prepa, estaba estudiando el español y nuestra maestra nos pidió pues hacer un debate, platicar sobre la situación en la frontera. Esto fue hace 15 años o más. Y el tema fue si o no debemos construir el muro, si debemos seguir construyendo el muro entre Estados Unidos y México. Y en ese entonces, de todo lo que yo había escuchado de mis papás, de las noticias, de mis amigos, pues fue que las personas que estaban cruzando, que eran criminales, estaban rompiendo la ley. Y para mí, en mi mente de una niña con 18 años, pensé, pues eso es muy claro, que si están rompiendo la ley, pues no se debe pasar. Entonces yo expresé mi opinión muy fuerte a mi maestra que pues debemos construir el muro porque la gente está negando, están rompiendo la ley, eso no es justo. Y esa maestra pues tenía mucho sentido, ella pues podía ver la pasión que yo tenía y ella dijo, está bien, pues tú ya sabes es el lado del debate. Lo que yo quiero que hagas es investigar el otro lado y presentar el argumento para no construir el muro. Entonces, en ese momento yo tuve que enfrentarme con la realidad de que yo realmente no sabía. No sabía por qué las personas estaban llegando, no sabía de los peligros y las dificultades que estaban huyendo. Y por primera vez tenía que empezar a abrirme a esa realidad. Y comparto eso porque creo que pues aquí estamos entre personas que tal vez todos estamos en la misma página, pero para recordarnos la importancia que tiene eso de como dar un reto a personas, pues una invitación más bien. Lo que me impactó de esa maestra no fue que ella pues no me gritó, no dijo que no sabes de lo que hablas, pero me invitó a investigar un poco más. Y creo que todos y todas están en lugares donde tal vez pueden ofrecer invitaciones, pueden compartir historias. Y en mi experiencia eso ha sido la cosa que realmente hace la diferencia. Entonces eso fue hace muchos años, pero llegué aquí a Quino hace 2 años. Ese momento cuando yo tenía 18 años fue como el inicio de un camino para seguir aprendiendo más y más sobre la situación en la frontera. Pues inició ahí, pero son muchas experiencias desde ese entonces que me han ayudado, incluso lo que Silvia mencionó. Entonces llegamos a hoy día, ¿qué está pasando? Quiero compartir, pues yo llegué aquí a Nogales el verano de 2019, entonces hace 2 años. Y en ese entonces, las personas que estaban llegando, los que estaban pidiendo el asilo, llegaban y pues se presentaban en la garita para pedir el asilo, ¿verdad? Ya tenían en este momento la lista de espera. Entonces, en Estados Unidos ya habían decidido que no tenemos la capacidad, y yo lo hago así porque ya sabemos que en 2018 crearon un plan para que pareciera que no había la capacidad, aunque sí había. Pero entonces con eso empezó la lista de espera. Cuando yo llegué, estaban esperando como 1 mes para entrar a Estados Unidos, las personas esperando el asilo. Ya había una lista de espera, la lista estaba manejada por una ONG aquí en México. Pues muy rápido esa lista crecía hasta que en 2020
cuando la pandemia realmente inició con fuerza y cerraron la frontera a migrantes. En ese momento estaban esperando más o menos 4 meses para entrar. Y como tal vez ya saben, no han seguido con esa lista. Nadie de esa lista de espera ha pasado desde ese entonces, que fue hace un año. Entonces, nada más para darles una idea cómo ha cambiando ese problema, nada más durante 2 años, que ha sido un cambio muy drástico. Aparte de eso, pues hemos visto que las razones por qué las personas están migrando han cambiado también. Hemos visto pues todavía en este mes, cuando hacemos estas preguntas como ¿por qué vienes? Como ¿cuál es tu razón principal por haber migrado? Todavía tenemos personas que nos dicen que los huracanes en noviembre llevaron mi casa, perdí todo. Después de ese huracán, nuestro pueblo no se ha recuperado. Entonces, pues ahora estamos a como 5, 6 meses después y todavía estamos viendo eso. Pues obviamente el COVID tiene un impacto fuerte para muchas personas y hemos notado que especialmente para personas que vienen de Centroamérica, que son varios factores y todos están conectados. Entonces a veces pregunto a la persona, ¿y por qué vienes? Y dicen, pues es que necesito un trabajo. Pero luego yo les pregunto, ¿y por qué? Como esto es un problema reciente. Dicen, pero mira, pues mira, ahora tenemos varias cosas. Como primero empezó, pues antes era la delincuencia. Hace 2 años tú tenías que pagar una cuota, tal vez a 2 o 3 pandillas. Entonces nada más con eso es fuerte, es difícil. Y luego piensas que empezó la pandemia. Entonces personas no estaban comprando tus cosas, no estabas ganando tanto dinero, pero todavía tenías que pagar esas cuotas. Y si no, pues vas a recibir amenazas, te van a matar. Luego, pensando que encima de eso vienen los huracanes. Entonces, ya estás batallando para pagar tus cuotas. Puede ser que nadie está viniendo a tu negocio por el COVID y ahora perdiste más por esos huracanes. Entonces, son tantos factores que realmente, pues, es demasiado. Entonces, la pregunta parece sencillo, como ¿por qué vienes? ¿O cuál es tu motivo principal por haber migrado? Pero yo he notado que muchas veces son varias cosas y es la combinación de factores que realmente al final dicen, pues tal vez hace un año pues aguantaba, aunque batallábamos, pero ya al perder tu casa, al perder lo que estás cultivando, pues es demasiado, ya no puedes aguantar. Y obviamente pues yo sé que ustedes tal vez ya saben de estas políticas que están pasando en Estados Unidos que impactan a los y las migrantes aquí. El MPP pues inició en Nogales 1 año después de que inició el programa en general. Entonces fue en 2019, en enero, que empezaron a regresar la gente a México, que estaban pidiendo asilo y que no eran de México. Y luego, pues fue hasta 1 año después, en enero de 2020, que empezaban a regresar la gente aquí a Nogales. Fuimos la última ciudad en que implementaron esa política. Pero la realidad, como tal vez ya saben, el presidente Biden anunció en febrero que ya no iban a meter gente nueva en el programa. Durante toda su campaña dijo, pues vamos a terminar con el programa de Quédate en México. Y aquí estamos, casi a 100 días después, y seguimos. La mayoría de las personas regresadas a Nogales bajo MPP o Quédate en México siguen aquí. Apenas hace 3 semanas empezaban a pasar gente de Nogales al otro lado. Entonces, estamos en esa tensión como que celebramos con cada familia que cruzca, celebramos, ¿verdad? Porque han esperado 1 año, 1 año y medio, 2 años. Pero a la vez no es suficiente, es muy despacio. Entonces, hay que pensar que están cruzando como al máximo, tal vez
300 gentes en toda la frontera todos los días. Pues entonces en total han dejado pasar como 6,000 personas hasta hoy. Eso es de 25,000 personas que están esperando, que creemos están esperando todavía. Y eso es de 95,000 personas en total que fueron regresadas a México bajo este programa. Entonces tienes gente todavía que pues tal vez se mudaron a otra parte de México, tal vez regresaron a su país, tal vez se rindieron, ¿verdad? Con la desesperación de esperar 1 año y medio. Entonces, es muy poco, son muy pocas las personas que han podido cruzar. Y las dificultades en Nogales. Nogales es una de las únicas ciudades en que no están dejando pasar la gente aquí en esta garita. La gente esperando bajo MPP en Nogales tienen que ir o a Tijuana o a Juárez para cruzar. Pues, y como pueden imaginar, eso causa muchos problemas. La primera cosa es que el dinero para viajar. Entonces, al inicio, ACNUR prometió que iban a apoyar con el transporte de las personas a las otras garitas. Hasta el día de hoy, no hemos visto ningún apoyo de transporte por parte de ACNUR. Entonces, la gente a veces están recibiendo llamadas de ACNUR que les dicen, bueno, si tú quieres cruzar, ya, pues hay que encontrar la forma. Si quieres el apoyo del transporte, vas a tener que esperar más tiempo. Entonces, pues eso es muy preocupante. También tenemos el peligro del viaje. Entonces, sabemos que toda esta región es conocido como que la mafia, la crimen organizada está controlando esta región. Entonces, pensando que tú tienes una familia con 3 niños y vas a tener que viajar hacia Juárez, pues tal vez vas a pagar extorsión, tal vez te van a bajar del camión, te van a amenazar. Entonces, estamos en eso como que, aunque está bien que hay gente cruzando, el proceso está muy difícil todavía. Por ejemplo, una familia hondureña que apenas la semana pasada me marcó el papá en la mañana y estaba como, pues casi no podía respirar y estaba respirando como muy rápido. Me dijo, Tracy, apenas nos marcaron y dicen que tenemos que estar en Tijuana mañana. Yo no tengo dinero, somos 4 personas. ¿Cómo vamos a llegar? Tenemos que irnos ya. Entonces, pues tal vez como en las noticias estamos escuchando, ay, mira, están terminando con este programa. Pero esto es la realidad, que la gente todavía sigue en la incertidumbre. Puede ser que reciben la llamada el día antes, puede ser que 2 días antes, puede ser que dicen que prefieren cruzar por Juárez, pero luego en la llamada les dicen, pues tienes que ir a Tijuana. Y esta familia, pues les apoyamos por parte de Kino. Lo bueno es que tenemos recursos para eso y pudimos responder. Pero ellos querían ir a Texas, entonces tenían que pagar para viajar a Tijuana, cruzar ahí y luego pagar más en un avión para regresar a Texas, aunque pudieran haber pasado por Juárez. Entonces comparto eso para darles como una perspectiva de las complicaciones en el proceso que estamos viendo actualmente. Nos preocupa que no hay el apoyo para el transporte, que tienen que viajar y que en estas conversaciones realmente no hay claridad en la comunicación. Entonces el proceso no está como así muy bien arreglada como quisiéramos ver. Ustedes saben también, me imagino, de la política del título 42, que pues desde el año pasado ha sido usado, pues es una autoridad que tiene el gobierno de Estados Unidos para responder en tiempos de emergencia, por ejemplo, la pandemia, y tomar acciones que normalmente no se pueden tomar por razones de salud pública. Entonces, desde el inicio, todos sabemos, ¿verdad?, que los expertos de salud pública dicen que no tiene nada de sentido esto de usar el título 42 en esta situación para cerrar la frontera. Según la autoridad que tiene el gobierno de Estados Unidos, si realmente quisieran prevenir que personas pasan con COVID,
pues lo cerrarían a todo el mundo, ¿verdad? Tienen la habilidad de cerrar la frontera hasta a ciudadanos o residentes. Pero lo que han hecho es nada más cerrarlo a ciertas personas. Yo, por ejemplo, siendo ciudadana de Estados Unidos, yo puedo ir y hacer fila ahorita, decirles que voy a ir a pasear, voy a caminar en la montaña, voy a ir a un restaurante y no pasa nada porque tengo mi pasaporte. Hasta yo puedo ir con mi perro que es mexicano. Él puede cruzar y ha cruzado varias veces conmigo. Las hermanas con quienes vivo que tienen visa turística no pueden cruzar, no han podido cruzar por un año. Entonces, pues es una broma, pero es en serio, como mi compañera de casa, la hermana Ingracia, me ha comentado, mira, el perro puede ir hasta Estados Unidos y nosotras no. Y es la realidad, pues, como incluso los migrantes, pues para mis hermanas es nada más para divertirnos que pudiéramos ir todas, ¿verdad? Pero el asunto es mucho más grave con migrantes que tienen tiempo esperando, que están huyendo violencia, que han experimentado secuestros o violación o amenazas en México y todavía siguen aquí. Entonces, eso pues realmente nos enseña como de qué se trata realmente esta política. No tiene que ver con COVID. Era chistoso cuando apenas cerraron la frontera acá, que las hermanas con quienes vivía dijeron, qué bueno, que tal vez si cierran la frontera como a todos, qué bueno, porque tal vez los que están en Estados Unidos no nos van a traer el virus. Porque siempre hemos visto que el número de casos de COVID han sido muchos más en Estados Unidos que en México. Entonces, pues, ustedes ya saben mucho de eso, pero nada más para dar más ejemplos que esta política no tiene nada que ver con el virus. Fue una oportunidad, un pretexto para excluir a migrantes. Entonces, con el título 42, algunas cosas que hemos visto es que antes, pues centroamericanos, pues les deportaron a su país de origen. Especialmente, pues fue una opción que tenían en algunos casos. Ahorita, con título 42, según no quieren tener gente como en situaciones de varias personas en el mismo lugar por mucho tiempo. Entonces están diciendo, bueno, por eso vamos a expulsar a la gente lo más rápido posible. Y eso resulta de que están expulsando gente que no son de México a México. Y ese es un problema por varias razones. Primero, pues no tiene nada de identificación en México. Entonces, para mexicanos en la oficina de repatriación, siempre y cuando les deporten, les dan una hoja de repatriación. Esa hoja puede servir como identidad, como para viajar, pueden recibir un descuento en el camión, cosas así. Personas que son de otros países, pues les regresan acá y ahora están viendo que casi no pueden, ni pueden viajar, no tienen cómo proveer su estatus migratorio, no tienen ningún papelito que dice que fueron expulsados de Estados Unidos. Entonces eso crea, como pueden imaginar, crea muchos problemas. Y también como si les para la policía acá en Nogales, no tienen nada que enseñarles sobre su proceso. La otra cosa que hemos visto, antes del 2020, por varios años tuvimos acuerdos en las garitas sobre como las horas en que iban a deportar la gente. Hace como 6, 7 años vimos ese problema de los retornos de noche, las deportaciones de noche. Fue algo que nos preocupaba mucho y de hecho Joana, que ahora es nuestra directora, hizo una campaña para pues terminar con este proceso. Y en ese tiempo crearon esos acuerdos de los puertos locales y cuándo iban a deportar la gente. Esos acuerdos dijeron que no iban a deportar la gente entre 10 de la noche y 5 de la mañana. Entonces, ya tenemos como 5 años con esos acuerdos. Ahora con título 42 dicen, bueno, nada más tenemos que expulsar a la gente lo más rápido posible, a cualquier hora, no importa a qué hora. Entonces, lo que está pasando ahorita, están expulsando como 100 gentes a las 2 de la mañana al centro de Nogales, Sonora, donde sabemos que hay la mafia, donde sabemos que nos han dicho que hay gente esperándoles para aprovechar.
para decirles, mira, págame 100 pesos y te llevo a un lugar seguro, donde sabemos que gente ha sido secuestrada, han sido robados, han experimentado todo tipo de abuso. Entonces, apenas ayer platiqué con un muchacho que fue regresado anteanoche a las 12, a medianoche, con un grupo de 60 personas. Entonces, ahora estamos viendo que esto pasa casi todos los días. Y si tú no traes dinero para un taxi, no puedes llegar al albergue. A veces la policía en México está diciendo, pues ustedes tienen que irse de acá, no se pueden quedar aquí. Pues sabemos que no hay recursos humanitarios a las 2 de la mañana. Nadie está ahí para recibirles. Entonces, eso crea todo tipo de problemas para las personas que les están sacando. Y como dije, como puse, ciérrele la frontera, porque en ningún momento ha sido cerrada la frontera. Yo en todo este año he podido venir y pasar cuando quiera. El único cambio que hemos visto, pues para mí, es que las horas que está abierta la garita han cambiado en este puerto acá. Entonces, sabemos que pues no es real y que es un problema porque la narrativa es que la frontera está cerrada. Pues no está cerrada, solo está cerrada para migrantes, para personas que no tienen ciudadanía o residencia permanente. Alguien tiene una fiesta. Bueno, quiero compartir un poco sobre factores. Si pueden silenciarse, la persona que apenas llegó, gracias. Pues ya mencioné un poco sobre las complicaciones con personas que están llegando y que no pueden viajar. Con MPP o Quédate en México, cuando inició ese programa, hay una declaración bien bonita que hizo un secretario del gobierno de México diciendo que con este acuerdo, si vamos a recibir la gente bajo Quédate en México, vamos a proveer educación, vamos a proveer trabajos, van a tener una identidad, vamos a tener muchos recursos para ellos. Pues eso nunca se cumplió. Puedes hablar con cualquier persona en Nogales, no tienen trabajos, han tenido que trabajar muy duro para tener alguna forma de proveer su identidad. Hay un documento que recibían cuando les estaban arrestando bajo MPP, que se llama FMM. Entonces es como un documento chiquito que certifica que tienen el permiso, como que el gobierno está en un proceso con el gobierno estadounidense para migrar. Entonces eso ha sido, aunque pues no es nada realmente formal, pero es algo que pueden enseñar a la policía en México, que puede servir como un documento de identidad. Entonces, en algunos lugares aceptan eso como permiso de trabajar. En algunos lugares dicen, pues esto tiene fecha en 180 días, entonces tú no te quedas, no te voy a dar un trabajo si te vas en 180 días. Obviamente sabemos que ha sido mucho más que 180 días, pero cada 180 días estaban renovando esta tarjeta. Pero hemos visto también que no siempre se renueva. Tienen que ir a la oficina del INM, el Instituto Nacional de Migración, para renovarla. Y a veces hemos visto que nada más no quieren renovarla, que en algunos casos tienen problemas con los oficiales ahí. Entonces, ni eso tienen. Y como mencioné, como no están cumpliendo su parte del lado mexicano, que dijeron que iban a pues, proveer todo tipo de recursos para esa gente. Otro cambio que hemos visto, esto ha sido como nada más en los últimos 6 meses, que en Grupo Beta, que es la parte humanitaria del INM, que han cortado su presupuesto mucho. Entonces, con unos cambios que están pasando en el gobierno federal, entonces por eso tienen menos horas de servicio. Antes tenían personas para recibir migrantes hasta las 8 de la noche. Ahora es como hasta las 5 a las 6. Entonces, también ya no están dando transporte. Antes en Grupo Beta daban transporte como desde La Garita a nuestra fundación.
para que la gente pudiera llegar seguro y también recibir servicios. Ya no están haciendo eso. Entonces la gente tiene que decidir si van a tomar el riesgo de caminar esa milla en que sabemos que hay gente que han experimentado secuestros o robos, o si nada más se van. Entonces, por eso hemos visto que menos gente se atreve a venir para recibir servicios. Ese es un problema porque, como dije, a la vez tenemos estos retornos de noche y a la vez menos horas en que están recibiendo la gente en el INM. Entonces, aumenta aún más el problema, que hay gente llegando, nadie para recibirles o orientarles o darles su hoja de repatriación. Otra cosa interesante que tal vez ya saben, que es algo bueno, que en México, aunque todavía no en Estados Unidos es así, pero en México pasaron una ley diciendo que no pueden detener a menores de edad en centros de detención. Entonces, es un avance muy bueno por parte de México, que aplaudimos, pero eso ha significado que en algunas partes no están recibiendo a estos menores de edad. Entonces, realmente para mí es algo muy bueno por parte de México, que han dicho que no a Estados Unidos. Entonces, lo que han escuchado ustedes tal vez en Texas o más bien en California, que por este modo, como Estados Unidos tenía esa gente que cruzaron por el desierto, les detuvieron e intentaron regresarles a México. Pues México dijo, mira, no tenemos espacio, no tenemos capacidad en los albergues para los menores de edad y ya no vamos a ponerles en nuestros centros de detención. Entonces ustedes tienen que, hay que quedarles allá. Entonces eso ha sido un cambio grande y por eso hemos visto como las familias que ven en las noticias que están pasando, que están llegando a Estados Unidos, que han cruzado por el desierto, es en parte por este cambio de capacidad. Mencioné como eso de la dificultad de viajar en México sin identidad. Pues en abril, antes pues un servicio que ofrecemos, porque mucha gente que son regresadas bajo título 42, llegan a nuestro centro y ya se cansaron. Puede ser que ya cruzaron 4 veces y dicen que ya no tengo dinero, como ya me cansé, quiero nada más regresar a mi tierra. Es algo muy común. Pero, y antes, pues, y todavía les podemos dar una carta que dice que tenemos un acuerdo con un centro de camiones en que les dan un descuento. Y esa carta que les damos con su nombre, con la fecha, puede servir como una identidad. Pues no es un documento del gobierno, pero lo han aceptado en el camión para que la persona pueda viajar, regresar a su tierra. Pues empezando este mes, el gobierno de México ha decidido que no pueden viajar en México sin una identidad formal del Estado. Entonces, ese proceso que tenemos en que pueden viajar con esta carta, ya no pueden. Entonces, apenas en estas semanas hemos visto este cambio. Entonces, tienes personas que el gobierno de Estados Unidos les regresa aquí, no les mandan como por avión a su país, les regresan aquí, no pueden ir a Estados Unidos porque Estados Unidos les rechazaron, no pueden regresar a su tierra porque el gobierno de México dice que no pueden viajar sin una identidad mexicana. Entonces, están aquí, ¿qué hacen? No tienen opciones. Entonces, es un problema muy, muy grande. También hemos visto que en México, como en países de Centroamérica, están colaborando para detener a migrantes. Tienen acuerdos nuevos con el presidente Biden. Entonces, esto no es nada nuevo. Es algo que pasó mucho durante el tiempo de Trump. Pero para nosotros, no digo que me sorprende tanto porque siempre hacen promesas los políticos, pero el hecho de que Biden prometió muchas cosas de humanizar el sistema de inmigración, pero ahora está cayendo en estos mismos patrones de Trump, es muy preocupante. Porque la realidad es, la gente, pues ustedes ya escucharon todas las razones por cuales la gente está migrando. Entonces, eso de poner más agentes, más oficiales, no va a detener la migración. La gente tiene la necesidad, van a seguir migrando. También en México vemos mucha corrupción. Casi todas las personas con quienes hablo
que pregunto sobre los abusos en México y cuando están viajando me dicen que la Policía Federal les paran, les piden dinero o sacan sus teléfonos, les roban algo. Es interesante también porque pensar en los abusos de los derechos humanos que tienen. Muchas veces pregunto, justo ayer pasó, que pregunté a alguien, ¿has experimentado un abuso en el camino? Dijo, no, todo bien, todo tranquilo. Dije, ¿en algún momento no tuviste que pagar a la Policía Federal en México? Respondió, pues sí, eso sí, pero eso siempre pasa. Entonces, observamos esa aceptación, como que es tan normal pagar una cuota, pagar extorsión a la policía en México, que ni se les ocurre que sea un abuso a sus derechos. Entonces, hasta el punto de que la gente planea llevar más dinero con ellos, sabiendo que van a pagar en estos retenes de la Policía Federal. Otra parte de la corrupción que hemos visto aquí en Nogales es con la lista de espera. Entonces, pues antes, eso en que, como mencioné, cuando yo llegué, esta lista de espera estaba manejando una organización sin fines de lucro. En noviembre de 2019, el gobierno municipal de Nogales decidió de repente que querían manejar la lista. Eso fue muy raro. Creo que no ha pasado ninguna otra ciudad en la frontera. Pero cuando eso empezó, empezábamos a ver la corrupción. Entonces, desde ese entonces, escuchamos reportes de personas que estaban pagando para pasar, que estaban pagando a la policía municipal para tener un número más avanzado en la lista y que las personas que estaban esperando más tiempo estaban esperando aún más porque estaban pasando enfrente de ellos personas con dinero que podían pagar para pasar. Entonces, eso pasó como 6 meses antes de que inició como ese cierre de la frontera en marzo de 2020, cuando desde ese entonces no han metido ninguna persona nueva a la lista de espera. La persona del gobierno municipal ya no responde a mensajes de texto, a llamadas. Entonces, según todavía el municipio tiene esa lista en algún lugar, pero ya no lo están manejando, ya no están agregando nombres de las personas que están llegando. Pero es otro ejemplo de la corrupción que hemos visto. Pues voy a dejar esta parte porque creo que Elena les va a explicar un poco cómo es eso de esperar en Nogales. Pero quiero enseñarles algo de algunos números que estamos viendo. Pues como escuchan en las noticias o la narrativa es que hay un grupo enorme de migrantes que están llegando, es un crisis o lo que sea. Pues como ustedes saben que han estudiado la migración, vemos patrones cada año. Hay partes del año cuando vienen más gente y hay partes del año que vienen menos. Siempre vemos más gente en la primavera o en el otoño acá por el clima. Pues en el verano es un riesgo mucho más intentar cruzar por el desierto con las temperaturas tan altas. Entonces, son patrones como normales de migración que vemos. Quería compartir eso porque la realidad es, aquí en Nogales hemos visto menos gente en este año comparado con 2019. Obviamente en 2020 era un año extraño porque por la pandemia la gente no estaba viajando tanto. Tampoco no habían tantas oportunidades en Estados Unidos que sentían como que van a llegar a un trabajo. Entonces, pues en 2021 vimos como 250 personas menos en marzo comparado con marzo de 2019. Entonces aquí ven que pues sí, hay más gente llegando ahora comparado con un año de pandemia. Pero realmente comparado con 2019 no es un crisis. Los números no han sido como tan exagerados como ven en las noticias. Un cambio que sí hemos visto es el país de origen,
por varios años vimos que la mayoría de la gente que recibimos en Quino eran de México. Y todavía hay mucha gente llegando de México, pero el porcentaje es mucho, mucho menos ahorita. Y ha sido un cambio durante los últimos 2 años. Entonces, en 2019 vimos 84% de las personas llegando por primera vez eran de México. Pues el año pasado era casi 60%, con casi uno en cada 4 personas nuevas que eran de Centroamérica. También hemos visto mucha gente de, creo que esta parte de aquí son los cubanos, no sé por qué no aparece, pero venezolanos y cubanos hemos visto muchos más durante estos años. Y luego, vamos a ver, sus caras me estorban. Y luego en 2021, pues esto es obviamente, no sabemos del resto del año, pero los primeros 3 meses, casi 3/4 de las personas llegando por primera vez son de Centroamérica. La mayoría de esos serían de Guatemala. Hemos visto mucha gente regresado bajo título 42 o que quieren cruzar, que son de Guatemala. Y ahora es nada más 1 por cada 4 personas llegando por primera vez que son mexicanos. Las razones de salida han sido pues más o menos iguales durante ese tiempo. En 2019, como 1 por 3 personas llegaron por violencia. En 2020 eso aumentó mucho, casi 40%. Razones económicas siempre es la razón más común. Y eso pues, como digo, es complicado porque hacemos la encuesta y les preguntamos cuál es tu razón principal por haber venido. A veces una persona me dice por falta de trabajo, pero luego al hablar más con ellos dicen pues el asunto es que necesito más dinero porque estamos pagando cuotas con 3 pandillas y ya no podía, entonces por eso vine. Pues con esas amenazas realmente al fondo de eso su razón es venir por persecución. Entonces incluso en esa categoría ponemos violencia para hacerlo más sencillo, pero consideramos violencia o persecución en esa categoría. Entonces, pues, aquí ven como más o menos que son similares las razones, pero nada más quería poner esa parte también, plantear que a veces que digan razones económicas, puede ser que al fondo de eso es algo ecológico. Razones ecológicas es una categoría que apenas agregamos el año pasado, porque pues nos dimos cuenta que muchas personas estaban diciendo, pues yo vengo por los huracanes, destruyeron todo lo que tengo. Entonces ven que esa parte verde, ay, disculpe, es morado, creo. Esa parte es algo nuevo que hemos agregado porque vemos que más personas están mencionando esto como su razón clave por haber venido. Ahora quiero compartir. Y pido disculpas porque este video tiene unas partes en inglés, pero lo más importante es escuchar la voz de Fernando, el muchacho que va a compartir. Y creo que su historia nos demuestra mucho sobre lo que yo estaba diciendo, que pues la gente que no tienen opciones van a escuchar de él, que es un muchacho que llegó en febrero, fue regresado bajo título 42 y me estaba explicando como su situación actual porque dijo, pues ahora intenté cruzar, tuve que pedir prestado para viajar y me regresaron. Entonces, si regreso, pues tengo deuda. Si intento cruzar de nuevo, hay el peligro y también hay como tengo que pagar más. Ahora nos están contando que algunas personas por pasar con un guía, con la mafia, están pagando $8,000, $10,000 y cada vez tienen que pagar. Entonces, pues pueden ver en su historia como el impacto que eso tiene de intentar tomar la decisión y ver como todos los factores que tiene que considerar uno. Fernando estaba caminando como 10 días en total en el desierto y unos de esos días él ni tenía comida ni agua.
Entonces, bueno, voy a poner el video ahora para que él hable y de su propia historia, pero sí creo que es importante escuchar de ellos y van a ver, tal vez si pueden poner atención como cuáles palabras, cuál parte de su historia te impacta o te da como información nueva sobre esta situación. Por pobreza, tanto política como económicamente, me obligaron a salir de mi país. Encontré supuestamente una solución en manos de personas que hacen la trata. Para esas personas uno simple y sencillamente no es nada, no es nadie. Uno no significa nadie para ellos. Si uno llega, para ellos está bien. Si uno no llega, igual. Sigo temiendo por vivir. Tenía miedo de no ver a mis hijos, nada más a mi esposa. No sé, porque si regreso a mi país es muy duro porque dejé hipotecado lo poco que tenía y no considero pagarlo allá. Entonces no sé qué hacer. Entonces, pues realmente para mí esa historia dice mucho sobre la situación de sentir uno que está sin salida, como mencionó. Y es aún peor en este momento con lo que mencioné del transporte, de no poder viajar. Entonces, como hay un grupo de gente que llegan aquí y dicen, no sé qué hacer. Yo siempre les pregunto en la encuesta, ¿piensas quedarte en hogares o cuál es tu próximo paso para saber cuáles servicios ofrecemos? Y tantas veces me dicen, no sé, no sé qué hacer. Entonces, esa es parte de la realidad que están viviendo muchas personas ahorita. Con eso quiero presentar a Elena para compartir algo de su historia. Yo sé que ya llevamos 1 hora. No sé si ustedes normalmente toman un descanso en medio. ¿No? Ok, gracias. Bueno, entonces les voy a presentar a Elena para compartir un poco qué ha vivido acá, como por qué viene y cómo ha sido su experiencia, igual en el camino como viviendo actualmente en Nogales. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Pues soy originaria del estado de Guerrero, México. Soy madre soltera. Vengo con mi hijo de 13 años. Él ya cumplió 13 años aquí. Lo traje de 12 años. Ya tengo aquí esperando 1 año, 1 mes y 8 días. Pues yo salí, la verdad, mi estado es muy bonito. Es un estado muy, muy hermoso, pero tan bonito como peligroso e inseguro. El gobierno, las autoridades corruptas. Yo
pues tenía un trabajo. Como les digo, soy madre soltera y sufrí acoso sexual de mi jefe. Yo me negué y pues lo acusé ante las autoridades, a mis superiores, e interpuse una demanda en la Procuraduría del Trabajo. Resulta que el señor tenía nexos con la mafia. Tuve que salir de mi trabajo, él me amenazó. Y decidí pues empezar a vender desde casa, comida, botecitos así en contenedores. Y pues me pedían dinero para poder vender mis alimentos, mis cosas. Y un día llegué con mi hijo de la calle y cuando entramos, pues el departamento donde vivíamos estaba todo volteado. Violaron las puertas, quebraron vidrios, chapas. Ellos me amenazaron, pero yo no sabía ya si era por parte de mi jefe o por parte de la mafia. No sabía qué hacer. Lo único que sé es que entró un grupo armado a mi casa y era correr o morir. En esos días, la verdad, fueron muy difíciles porque acababan de diagnosticar a mi madre con cáncer. Yo no podía decir nada, entonces nada más esperé que la operaran. Yo me refugié en casa de mi hermana, pero mi hermana igualmente está sola con sus 2 niñas y mi madre. Así es que yo me di cuenta que ellas corrían peligro, igual que yo. Compré unos boletos por línea que nunca me respetaron. Tuve que hablar con una amiga para preguntarle qué pasaba y, bueno, curiosamente ella me consiguió unos al destino de Hermosillo, que era el único. Yo la verdad no conocía esta parte. Siempre he creído que Dios es el que me ha enviado hasta acá porque yo tenía que salir a algún lugar que no fuera Guerrero. Y es así como llegué a Hermosillo. Recordé que le comentaba a Tracy precisamente anoche que como que Dios te pone las ideas aquí en la mente. Yo estaba muy desesperada. Yo nada más lo único que quería era salir de ahí, sacar a mi niño de ahí. Y recordé que tengo una prima que no había visto en mucho tiempo, que pasó por la misma situación que yo, por corrupción, por amenazas. A ella le levantaron a su marido. Ella tuvo que salir, ella pidió asilo. Conseguí su número y le hablé, la contacté por Facebook, porque tenía tiempo que no le hablaba. Le dije, ¿sabes qué? Estoy en Hermosillo, me pasó esto. Nadie sabe más que tú. Me dijo, vete a Nogales. Yo no conocía Nogales, yo no sabía ni siquiera que existía. Es así como llego aquí a Nogales, pero llegué en un momento muy difícil, en plena pandemia. Llegué en marzo. Pues la verdad, yo venía asustada de Guerrero, pero cuando vi Nogales, pues me espanté, un lugar desconocido, yo sola con un niño. Y decidí llegué al puerto de La Garita con dificultad, preguntando, con mucho miedo. Y me dijo mi prima, ¿sabes qué? Vas a llegar, vas a pedir asilo, vas a llegar a La Garita. Y pues me enfrenté con ICE. Creo que, híjole, ha sido de las cosas más difíciles. Me sentí como delincuente. Mi niño me decía, mamá, no, esto no es legal. Yo le decía, no, no pasa nada, sí, tenemos que pedir asilo. Y si es legal, ¿por qué nos tratan así? Y mi niño, pues a su corta edad, quería protegerme a mí. Como que él me estaba demostrando más madurez que yo, creo que en ese momento. Vi el racismo de cerca, la impotencia. Decía, bueno, pues siempre he dicho que estoy como suspendida, como en el limbo, porque ni allá, ni aquí, ni allá, ¿a dónde voy? Desafortunadamente o afortunadamente, ya no sé, pues no entramos y decidí pues buscar un cuarto de hotel, de lo más horrible, la más horrible experiencia.
Me acuerdo que atoré la puerta con una silla y yo me metí a mi niño todavía en el suéter, todavía cabía. Compré un refresco con una botella y decía, ay Dios mío, no permitas que yo lo pueda usar. Y así no dormí. Mi niño se me quedó aquí en las piernas. Yo en la puerta. Muy feo. Muy fea experiencia. Al otro día decidí salir de ahí. Fue en Buenos Aires. Yo no sabía que ahí estaba la mafia, todo eso. Desde ahí empezó pues mi peregrinar aquí en Nogales. Estuve un mes buscando. Estaba todo cerrado hasta que encontré un cuartito de hotel, pues más o menos un poquito más seguro, hasta del otro lado de la ciudad con mi niño. Mi niño enfermó, yo también, no sé si fue COVID, pero tenía que sacarlo. Gracias, Tracy. Así transcurrió un mes y el dinero se me estaba acabando y no sabía qué hacer y digo, ay Dios mío, pues ayúdame. Me mandaste hasta aquí, yo sé que tú me tienes aquí, pero tú me vas a ayudar. Ayúdame a sacar a mi niño, ayúdame a salvarlo, ayúdame. Y yo, desconocido para mí, la frontera, yo no sabía que los peligros que implicaba estar en una frontera. Aquí circula mucha droga, hay secuestros, corrupción. Es incierto vivir en una frontera. Al mes, exactamente, conocí pues a mi primer angelito aquí en Nogales, que precisamente era madre soltera, venía del estado de Guerrero como yo y estaba pidiendo asilo. Y ¡zum! Se hizo la luz. Llegué aquí, ¿no? Bendito sea Dios. En un momento muy desesperante le dije, Padre, ayúdame, mándame por favor, ponme a la gente correcta en mi camino y ayúdame a salir de esta. Fue cuando llego aquí, ¿no? Y la verdad, pues me cambió el panorama completamente. Y aquí nos dieron más o menos una dirección, una asesoría, a dónde había que ir, qué había que esperar, alimento, ropa. Y todo se fue, pues, arreglando. Hablo de la comida, de las personas, de la asesoría, pero no de poder pedir asilo, porque para eso estoy aquí. Conocí aquí en Quino a 3 mujeres extraordinarias, hondureñas, las 3 madres solteras, guerreras, solidarias. Y formamos una familia del corazón, una familia del alma. Formamos un vínculo muy fuerte, muy poderoso. Gracias a Dios, 2 de ellas ya pasaron. Sigue una aquí todavía con su niña en espera. Yo tomé un trabajo para poder subsistir, pagar los gastos de mi vivienda y todo. Mi amiga se tiene que ir, ella es hondureña. Y pues yo estoy con la incertidumbre de que tengo que trabajar para poder sacar a mi hijo adelante. Tengo que pagar una renta. Mayra se va y yo me quedo con el niño. El niño es vulnerable. Ya van 2 veces aquí que lo paran los puntos. Es muy preocupante para mí, muy alarmante. Gracias a Dios ha estado Mayra aquí, pero he pensado, pues cuando ya no esté, y si yo dejo el trabajo, ¿qué vamos a hacer? Y es para mí un gusto enorme presentarles a nuestra conferenciante de hoy, la hermana Tracy Horan, para pedir asilo en los a quien Estados no Unidos. tengo el gusto de conocerla personalmente, pero sí la conozco la organización en la que ella sirve, ya que ambas instituciones son parte de la red jesuita con migrantes, y conozco personalmente a la que ahora está de directora, a Joanna Williams. Ella nos va a presentar sobre la realidad que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos, y en estos momentos está ella en México,
el en la tiempo zona cuando yo llegué no pude ingresar a la lista de espera, que para Tracy mí Horan es una es hermana un fraude católica que completo, es pertenece a un la medio de congregación corrupción Hermanas de la solamente. La Providencia de verdad, a mí me Santa alegra María que no del Bosque, aparezca, en el porque yo estado no de estoy incluida en Indiana, ella. Estados Unidos. Y Ella sirve en el papel de pues solo directora estoy asociada de esperando. educación e La incidencia frontera con la es, iniciativa como ya Kino, les porque decía, en no se inglés es puede Kino decir, Border no, todo se Initiative. espera. Es Tiene peligroso más de para 10 mí, años para una sirviendo de mujer, no me maestra en espera para comunidades una de mujer. migrantes en El Paso, Texas, y luego La organizadora verdad, si yo comunitaria en regreso a Indiana, Guerrero, donde la organizaba verdad a es que no equipos puedo hacer lo que quisiera, interreligiosos para luchar en pero contra de tampoco podemos estar deportaciones, aquí. terminar, Y yo solo sé terminar con que la Dios es el que nos ha colaboración entre sostenido la aquí policía local y las durante tanto oficinas de tiempo, en medio de tanto inmigración, mejor peligro. conocidas como ICE, y prevenir la construcción de nuevos centros de detención. Durante el último año, la Bueno, hermana entonces Tracy hemos ha apoyado a compartido migrantes mucha en Nogales, información Sonora, para y al organizarse y ratito vamos a luchar seguir para la hablando un poco más restauración del sobre la sistema de campaña de Salva el asilo, Asilo, que pero quiero desgraciadamente crear un por espacio. el Title Primeramente, 42 si o el alguien título 42 quisiera que a este país responderle ha puesto y que a a muchos Elena países lo que ha están siguiendo compartido también. o hacerle Y una esto lo pregunta. está haciendo junto con Y siendo que ella organizaciones pues es la no experta porque ha gubernamentales migrado, en el sur de entonces conoce Arizona, muy bien la y la situación campaña aquí. es binacional. Se Entonces, llama ahora Salva el si quisieran Asilo. hacerle En su este pregunta, día, pueden Sister quitarse el Tracy va a estar silencio, pueden acompañada ponerlo por en una el migrante mexicana en que la va a parte usar de el reacción seudónimo que de suban Elena la mano para compartir su experiencia y raise hand participación con la campaña para Salva el Asilo. poder Bienvenida, entonces hermana Tracy y llamar Elena, y y es un que gusto para hablen nosotros entonces la tenerlas persona aquí. que tenga alguna pregunta. Yo creo que Puerta tenía una pregunta, no sé, que me hizo a mí, de que qué trabajaba Elena en México. Yo trabajaba en un hotel, de recepcionista en un hotel. Yeah. En un hotel. Muchísimas gracias, Silvia. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y perdón que no presenté más a Elena, un poco de su experiencia y todo eso, pero ella también va a compartir con ustedes más de su vida. Primeramente quiero agradecer, yo sé que son varias personas aquí que pues están colaborando en el mismo, ¿verdad? En los derechos de los y las migrantes. Y primeramente pedir disculpas porque van a notar que tengo un acento, que el español no es mi primer idioma, entonces agradezco su paciencia si no me sale una palabra en algún momento. Lo que tenemos pensado compartir con ustedes hoy, primeramente es pues un poco sobre la iniciativa Kino. Yo sé que algunos o algunas ya saben qué hacemos, algunos no. Bueno, los patrones que estamos viendo, los cambios, pues en todas partes del mundo ahorita hemos visto cambios por la pandemia, ¿verdad? Entonces, el impacto que eso ha tenido acá, igual como las políticas que están pues causando muchos obstáculos, muchas injusticias para los y las migrantes. Entonces, la situación actual y a la vez pues sabemos que pues muchas veces en las noticias vemos o escuchamos que es una desesperación lo que la gente está viviendo y se enfoca mucho en pues la falta de poder, y a la vez mi experiencia ha sido que las personas aquí tienen mucho poder y realmente están actuando por sus derechos, para defender sus derechos, y eso hemos visto de una forma muy impactante, muy bonita en nuestra campaña Salva el Asilo. Entonces, vamos a compartir primero un poco más sobre la situación y luego la segunda mitad enfocar más sobre esa campaña, lo que hemos hecho, que realmente ha sido impulsado por los y las migrantes que están aquí. Gracias. Gracias. Elena Muñoz, on mute. Hola. Primero, y la fe que tiene la otra, la Elena, que me ha parecido fabulosa como ella se ha ocupado de su hijo y de ella. No tengo palabras, no sé si yo hubiera podido soportar todo lo que ella pudo soportar, así que Dios la tendremos en nuestra oración. La pregunta que yo tengo, Tracy, es ¿por qué
yo estoy viendo personas que sí han entrado recientemente como si nada, habiendo pasado por Border Patrol y todo. Últimamente he entrevistado como a 3 o 4, normalmente cubanos, que no han tenido ningún problema. Los tuvieron detenidos un día o qué sé yo, los sueltan y ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay otros que tienen que esperar? Es muy buena pregunta. Y realmente es un ejemplo muy bueno del caos que estamos viviendo en la frontera, porque no hay consistencia en los lugares distintos. Entonces, aquí en Arizona, muchos migrantes saben que si pagan $150 o $200 a la mafia por persona, van a darles ride a un lugar que se llama San Luis Río Colorado, y allí pueden pasar por el muro, está muy bajito, pueden caminar y se entregan a la patrulla fronteriza entre 1 hora y luego siguen su proceso. Pero si van como unas 2 horas más al este, intentan a cruzar con un guía por Sázabe, por ejemplo, están en otro sector donde están regresando casi todas las personas. Entonces, son 2 sectores que están en el mismo estado y están tratando los casos de la gente completamente diferente. Entonces, esa es una parte que no hay, depende en quién te toca. A veces te toca una patrulla fronteriza que pues hace caso al reglamento que tienen sobre si alguien te expresa el miedo, tienes que pasarles con USCIS. Si te toca otra patrulla fronteriza que dice que me vale que tú seas escuchado, pues es tu suerte. Entonces, esa es una parte que no hay consistencia en la forma en que están tratando los casos y están dejando la decisión a la patrulla fronteriza que no tienen entrenamiento en eso, no es su experiencia, no son oficiales del asilo, pero están poniendo esa decisión en sus manos. Entonces, es eso de la inconsistencia con la patrulla fronteriza, los sectores distintos. También es la cosa que mencioné, que la capacidad en México. Entonces, por ejemplo, en Texas, que las partes en Texas donde están cruzando muchas personas, han dicho al lado de México, en esas partes, que no tienen espacio ya para recibir a familias por esa ley que pasaron. Entonces, ahí están diciendo en México que no les recibimos. Y esas personas, pues no son todas las personas, porque tal vez tienen la capacidad de, quién sabe, como 50 personas al día pueden recibir en el DIF o en México, y luego cuando alcanza ese nivel, y al resto de la gente van a pasar a Estados Unidos. Entonces, tampoco en eso, entonces no es decir que cada persona que pasa por cierta garita en Texas van a soltarles a estar en Estados Unidos. Entonces, son todos estos factores y es muy difícil porque muchas veces pues tenemos un chat de migrantes en donde compartimos información. Y también los migrantes tienen sus redes, ¿verdad? Están comunicándose entre ellos dándoles tips y todo eso. Entonces, a veces van a decir, mira, una familia cruzó por Texas. Si ustedes vienen a esta garita, van a cruzar, van a pasar y les van a soltar. Y hemos visto, yo conozco una familia que se fueron a Juárez porque escucharon que por allá estaban pasando la gente, pero en ese día, pues no habían llegado a su capacidad. Entonces esa familia fue regresada, aunque no son de México y aunque están huyendo y quieren pedir asilo. Entonces, todos esos factores han creado mucho caos y el hecho de que la administración de Biden no tiene un plan, no nos han dicho nada sobre. La única cosa que han empezado es eso del MPP. Nos han dicho como ya tienen un proceso, lo han publicado y han tenido transparencia en eso. Pero seguido nos dicen, pues vamos a tener una fase 2, una fase 3 para restaurar el asilo, pero no nos han dicho nada sobre ese plan. Entonces, si tú estás esperando aquí, como Elena, no tienes idea cuándo fase 2 va a iniciar. Entonces, pues con razón, si tú puedes pagar $150 y pasar con un guía, pues básicamente la mafia está haciendo el trabajo del gobierno, que no quiere procesar a la gente para el asilo. Entonces, crea mucho caos. Entonces, sí hay gente pasando por esas razones, pero no se sabe en dado día, en dado lugar, cuántos y quiénes.
Esta persona específicamente, la última, que es la que me acuerdo, entraron por Yuma, según me dijo. Exacto. Entraron por equivocación a Blythe, California, y ahí lo soltaron. Sí, sí. Yuma es el sector en Arizona que hemos visto que están realmente soltando muchas personas ahí, comparado con el sector de Tucson. Entonces, realmente es muy difícil. Y puedes imaginar para los mismos migrantes también la confusión, como no sabes qué creer. Gracias. Sisto. Pero, Sister Tracy, muchas gracias por tu muy clara, muy lúcida, muy detallada expresión. Dos cosas muy rápido. Primero, tú me recuerdas a San Pablo, que al principio con mucha pasión persiguió a la iglesia de Cristo y luego con la misma pasión, ¿verdad?, anunció el evangelio. Creo que tu experiencia vital ha sido algo parecido. Pero más concretamente, ¿cuán práctico es conectarse directamente o a través de ti por email o por texto con Elena, por ejemplo? Nada más para decirle con una cierta frecuencia, te queremos mucho, estamos orando por ti, háblanos de ti. O sea, yo creo que eso tiene un cierto valor, ¿verdad? Psicológico y práctico y espiritual. Quizá no sea tan práctico como el contacto con los congresistas, que es vital, sin duda, ¿no? Pero yo creo que el decirle a Elena, decirle a personas que están en su situación, miren, estamos pensando en ustedes, oramos por ustedes, las queremos mucho. O sea, no están olvidadas por todos, ¿verdad? ¿Cuán práctico sería eso, verdad? Mandarlo por email, por texto, o quizás a través de ti, no sé. Por WhatsApp a lo mejor también. Sí. Muchas gracias, la verdad, esas palabras llegan al alma y yo sé que hay gente muy buena apoyándonos. Yo sé que Dios manda ángeles en el camino para mantener la calma y sobre todo la fe. Gracias, es suficiente. Muchas gracias. Y para agregar a lo que Elena dijo, creo que pues, por ejemplo, si se animan a hacer unas tarjetitas, nada más con mensajes generales de apoyo, de prometer oración, pueden mandarnos esas tarjetas y podemos repartirlas. Es una acción, como dices, que pues vale mucho con las personas que están aquí, que a veces no ven esperanza. La otra cosa que quiero mencionar, también tenemos, pues no es tanto ahorita porque no están permitiendo visitas en detención, pero otra cosa, pues muchas personas si son personas viajando solas, adultos, les detienen durante su proceso de asilo y eso sigue. Entonces esas personas a veces también sufren con lo mismo y tenemos un grupo de voluntarios que van a visitar a la gente en detención aquí en Arizona y tienen una lista de personas que siguen como actualizando. Entonces, también es otra opción si quisieran comunicarse con personas que están detenidas por correo. Es otra opción de que podemos platicar. Y voy a poner en el chat mi correo electrónico para si quieren dar seguimiento con esa parte del proyecto. Ok, gracias, Sisto. Gracias, Sister Tracy. ¿Alguien más, si necesita decir algo, por favor, levante la mano en reacción? En reaction, ahí abajo tienen una manito levantada, la pueden marcar y si no, pues no hay más. Elena García. Go ahead. Sí. Ella no me permite dejar mis sillas gestatorias. Esto, yo tenía entendido que la administración de Biden ha declarado que no van a devolver a menores que están solos, o sea, no acompañados. Por eso cuando al principio vi, Sister Tracy, que había puesto que había cambiado la política, tú explicaste que era de parte de México, pero yo pensé que había sido de parte de Estados Unidos. Lo que nos llega a nosotros es que como ya no están echando para atrás a los menores, que han llegado miles de menores a la frontera. Y de hecho, donde yo vivo en el condado de Palm Beach, hay un shelter
para niñas que vienen desacompañadas y ahora durante la administración de Trump, el número había llegado a ser como 5 o 6 niñas y ahora tengo entendido que hay más de 100. ¿Qué pasa con las políticas acerca de los menores que vienen solos? Sí, pues gracias por la pregunta. Y sí, usted tiene toda la razón que, pues, según Biden, pues había una demanda primero en contra del gobierno que estaban regresando menores de edad no acompañados. Entonces, pues primero fue esa demanda que paró ese proceso y luego la administración de Biden pues decidió que pues aún con la demanda pues que ya no iban a regresar menores de edad no acompañados. El asunto es, pues son varias cosas. Primero, aquí en Nogales la situación es un poco distinta. No hemos visto nada, el número de menores de edad no acompañados pasar por acá comparado con Texas o con California. La otra cosa es que realmente, aunque digan que no están regresándoles, hemos visto menores de edad que todavía les están regresando. En parte es porque otra vez la persona, el agente que te toca, decide. Por ejemplo, apenas anteayer llegó un niño que apenas cumplió 17 años, que la patrulla, el agente que le tocó, le expresó que él apenas cumplió 17 años. La patrulla respondió, estás mintiendo, como tú ya tienes 18, me estás mintiendo. Y si tú sigues a mentirme, te voy a meter a la cárcel. Entonces regresaron ese muchachito. Entonces, aunque digan que no, pues a veces todavía está pasando. También, sí, como dices, es cierto, en algunas partes tienen muchos menores de edad no acompañados que están llegando. Ese caos realmente resulta otra vez del título 42. Porque si tú ves una familia que, por ejemplo, una familia hondureña que estaba aquí, una mamá con 2 niños y el papá también, ellos 4. Me marcó un día porque dijo, pues mi niño tiene 17 años, casi va a cumplir 18 y él tiene mucho miedo a vivir aquí. Yo tengo miedo de que si no le mandamos ahorita, si cruzamos como familia, cuando él tenga 18 años, pueden detenerle separado de nosotros porque ya no es menor de edad. Entonces, por eso él se animó solo a cruzar, por ese temor de estar detenido mucho tiempo y tratado como un adulto. Entonces, ese es el caso para muchas personas. Entonces, sí es difícil como la situación, obviamente, ver todos estos menores de edad que están llegando, pero resulta de las políticas. Yo he escuchado de muchas familias me dicen, si supiéramos que vamos a cruzar en un mes o aún en 2 meses, ya tenemos algo fijo y podemos tal vez aguantar. Pero en esta situación actual no tenemos nada. No sabemos cuándo va a abrir y estamos sufriendo amenazas. Pues no tenemos trabajo, no tenemos que comer. Entonces, si el problema que crea ese caos del título 42, igual la falta de un plan, es esa desesperación. Entonces, también la separación de familias, el hecho de que están tratando a jóvenes, aunque viajen con su familia, si ya tienen 18, 19 años, van a tratarles separados. Pueden detenerles mucho tiempo, pueden detenerles por los 2 años de su caso. Entonces, esos son los hechos que crean ese problema, ese caos. Y tienen que ver más, en mi opinión, tienen que ver más con las injusticias del sistema y el hecho de que no hay transparencia sobre ese plan que según van a restaurar el asilo y que no hemos visto ningún plan. Tal vez eso no, de nada. Elena Muñoz, ¿otra pregunta? Sí. Lo que nosotros aquí, junto con otras organizaciones de ayuda a migrantes que colaboramos, estamos en desacuerdo, son con estos asilos, refugios, casas de whatever, como le quieran llamar, que son con fines de lucro.
que se están, o sea, cobrando unas cantidades exorbitantes para el servicio, y dicen que, o sea, eso es lo que nosotros estamos tratando de parar, que no sean, claro, yo creo, probablemente el gobierno le va a tomar un tiempo ellos abrir sus propios de esto, pero lo que nosotros conocemos sobre estos sitios no es nada. Se logró cerrar uno aquí en Homestead, pero ahora creo que están tratando de volverlo a abrir, y hay otros como estos, que el servicio a esos muchachos no es nada to write home about. ¿Qué piensas de qué se puede hacer? Sí, gracias por la pregunta, y eso toca una parte que estamos viendo ahorita, que pues Biden prometió que iba a invertir más en soluciones comunitarias, y justo ahorita en Arizona estamos viendo que el gobierno firmó un contrato con una compañía que van a usar hoteles para detener a la gente. Entonces, es muy difícil porque escuchamos esas promesas. Incluso tenemos una reunión semanal con oficiales de la Casa Blanca, de SBP, de recursos humanos como del gobierno. Y están diciendo, queremos comunicar, queremos apoyarles, pero luego, sin decirnos nada, firman este contrato. Y en lugar de como enviar esos recursos a los albergues, a las organizaciones que ya están aquí en la comunidad, que ya están trabajando, ya conocen y puedan ser como algo sostenible durante muchos años. De una vez deciden como pues vamos a dar dinero a este contrato. Entonces justo ahorita estamos luchando eso de lo que habla usted y empujando porque prometieron una cosa, pero lo que estamos viendo es otra cosa, y sin consultar a la comunidad. Entonces, estoy de acuerdo, no sé si tengo una solución fácil, solo que necesitan escuchar de sus comunidades, los oficiales tomando las decisiones que no estamos de acuerdo. Yo tengo experiencia en Indiana, donde yo vivía antes, 5 veces han intentado de abrir centros de detención nuevas. Y es interesante, pues eligen esos lugares donde hay muchas personas, pues conservadores de rancho, que pues hay racismo en contra de los migrantes. Entonces vienen pensando, pues, esto va a ser fácil, no nos van a dar una lucha. Pero han visto que no ha sido así, que nos hemos organizado. Y en algunas comunidades, por ejemplo, una comunidad de rancho en el norte de Indiana, que hay muchos migrantes y la gente allá, aunque sean pues conservadores, valoran el trabajo de los migrantes y saben que sus negocios no pueden funcionar sin ellos. Entonces, por esa razón, se unieron los negocios, los oficiales políticos, la gente de fe, líderes de fe de la comunidad se reunieron y lucharon. Y al final, los oficiales, pues, esas personas que estaban intentando de negociar ese contrato dijeron, pues ya no, esto es demasiado difícil, que no vale la pena la lucha en contra de la gente aquí. Entonces, yo digo, si puede pasar en Indiana, puede pasar en cualquier estado, si hay suficiente resistencia. Entonces, organizarse, eso, la unidad entre los negocios, el gobierno local y la gente de fe, líderes locales, fue la parte que hizo la fuerza en ese ejemplo. Gracias. Julio Álvarez está tratando de encontrar la mano y no la encuentra, así que lo voy a dejar hablar y después vas tú, Sixto. Ok, entonces creo que también después de esas 2 preguntas nos falta la parte sobre la campaña y quiero... ok, entonces, ¿cuánto dura la otra parte? Está bien, podemos contestar estas 2 preguntas y luego... Ok, Julio, on mute. Julio, quítate el micrófono. Ok, yo llevo 18 años laborando en Chrome. Ok, todo el mundo sabe lo que Chrome es el centro de detenciones aquí en la Florida. No es para menores, es para adultos. Y es de hombres nada más en este momento. En un momento fue también para mujeres. Yo quiero completar un poquito lo que se ha dicho. Yo me perdí la primera parte, perdónenme porque estoy enfermero de mi esposa. Así que me perdí la primera parte. Pero este es un problema muy complejo y que yo no creo
por mucho que a mí me encanta la administración de Biden, que tiene que ver con administración. Esto es un problema muy complejo porque existe un entramado, existe una burocracia que no es fácil de cambiar. Existen gente que está trabajando en el Border Patrol, en ICE y todo esto, que es yo no quería llamarles Gestapo, pero es una cosa bien enraizada y complicada, primero. Segundo, el sistema es totalmente inconsistente. Yo oigo hablar que si en Nogales, que si en Yuma, que si en esto, que lo otro. Aquí es la misma cosa. Dentro del centro de Chrome, o sea, dentro del mismo sitio donde hay balaustradas, donde hay 27 restricciones, un día pasa una cosa y otro día pasa otra. Depende de quién es el oficial que está a cargo, depende a veces de quién es la persona de ICE que está a cargo del edificio, a veces depende del contractor, porque también hay private contractor, como alguien dijo ahí, ¿no? Que le pagan un sueldo, unas cosas extraordinarias para hacer prácticamente nada. En fin, yo siempre quería comentarles que por lo que estoy oyendo, aparte del problema horrible que hay en la crisis, que no es crisis, es un problema que este país tenía que afrontar, porque nosotros dependemos de la inmigración. Desde los años 20, los años 30, los años 40, siempre se ha dependido de la inmigración. Entonces, la palabra crisis yo creo que es un fenómeno que han creado por temas políticos. Bien, ahora el sistema es muy complejo, es inconsistente. Y yo no creo que tiene que ver, o sea, hay que darle un poquitico de tiempo a Biden para que resuelva, si es que puede resolverlo, porque yo a veces dudo. Son mucha gente y tienen tendencias políticas, racistas distintas, y por lo tanto hay que pedirle al Señor que nos ayude a todos y que lo ayude a él, a ver si esto puede mejorar para beneficio de la gente, ¿ok? Gracias por dejarme compartir. Muchas gracias, Julio. Sí, para responder, estoy de acuerdo, como es muy complejo. Y eso es algo que nos han comentado los oficiales de la administración de Biden, que pues todavía faltan contratar a gente en puestos esenciales. Hay muchas cosas, pues se enfrentaron con un sistema, especialmente del asilo, que fue completamente roto, vacío, destruido. Esa es la palabra. Ajá, es parte de la realidad. A la vez, vemos que hay cosas de la administración de Biden que nos preocupan mucho. Por ejemplo, el secretario Alejandro Mayorkas tiene pues algunas acciones que ha tomado que son buenas, pero a la vez la primera reunión que tuvo con los ONGs, él expresó muy claramente que no cree que hay un problema de racismo o de corrupción como de la cultura de CBP o de DHS. Y eso no es lo que hemos experimentado. El abuso que vemos, la forma en que tratan a los migrantes, no es consistente con lo que él dijo. Entonces, creo que son las dos cosas, ¿verdad? Como cómo podemos entender que estamos en un momento de transición enorme y a la vez hacerles responsables. Por ejemplo, esa acción de contratar a un negocio para llenar hoteles en lugar de mandar dinero a las organizaciones que están haciendo el trabajo. Eso no tiene sentido. Entonces, creo que pues tal vez tenemos la oportunidad de colaborar más y cómo podemos colaborar, apoyar y a la vez exigir también. No darles el paso libre porque hicieron muchas promesas y no son tan malos como Trump. Sí, entiendo esa tensión y es algo con que batallamos mucho en nuestras conversaciones. Gracias, Julia. ¿Listo? Sí, ese es solamente un comentario rápido, Sister Tracy, matizando algo que dijiste hace unos minutos, que el mismo Papa Francisco ha dicho casi con tus mismas palabras en Fratelli Tutti, en otros documentos de él, el mismo Juan Pablo II, que hay un imperativo de hacer cambios estructurales, políticos, sociales y económicos para cambiar radicalmente las cosas, como ha dicho Francisco, crear un mundo nuevo, ¿no? Y ese ministerio tan bello y tan comprometido, ¿verdad?, que tú tienes, ¿verdad?, es un testimonio tremendamente poderoso a favor de esos cambios estructurales, ¿verdad? Porque es una denuncia profética, ¿verdad? O sea, de que el orden de cosas no es el orden de cosas para nosotros los cristianos que quiere el evangelio como tal. O sea, esos cambios son un proceso a largo plazo, pero quién sabe, el Espíritu Santo nos puede sorprender, ¿verdad? Nos puede sorprender. O sea, eso es todo. Así es, muchas gracias, sí estoy. Y también como una cosa que no he mencionado, creo que todos y todas sabemos ya que lo que necesitamos es una reforma migratoria completa,
¿verdad? Comprensiva. Entonces, sí, hay cosas humanas, hay cosas como de corto plazo, como muy urgentes, que pueden hacer la administración de Biden, pero al final de cuentas, el Congreso de Estados Unidos tiene que unirse para hacer una reforma migratoria. Y hasta que eso pase, una cosa que hemos esperado antes de Trump, antes de Obama, que hemos esperado por 25 años o más, es la única cosa que al final de cuentas realmente va a ser un cambio de largo plazo. Entonces, con esa imagen de crear un mundo nuevo, quiero compartir con ustedes otro video corto que les da unas imágenes de las luchadoras. Pues son luchadores también, la mayoría son mujeres, por eso lo digo, líderes acá que se han animado a ser parte de la campaña Salva el Asilo, que han organizado marchas, manifestaciones durante los últimos 9 meses ahora. Al inicio era como, porque cada mes vimos que dijeron que el 21 del mes iban a abrir la frontera, al 21 de agosto, el 21 de septiembre, y cada mes vemos que están moviendo la fecha. Entonces, así empezó y cada marcha ha sido un poco distinta, pero con el enfoque de que los y las migrantes tengan un espacio para compartir su sentir, para llamar a la atención en momentos en que se sintieron olvidados y pues llamar a la gente también a tomar acción con ellos. Entonces voy a compartir el video y luego dejarle que Elena comparte un poco su experiencia siendo parte de esa campaña. Perdón, olvidé a compartir el sonido también. Muy bien. Soy Elena, soy solicitante de asilo, vengo con mi hijo Emilio, he estado en la frontera desde el 16 de marzo del 2020. Soy Nieves, soy solicitante de asilo, he estado en la frontera de Nogales desde el día 10 de diciembre del 2019. Soy Esmeralda, solicitante de asilo, he estado en la frontera desde el día 8 de noviembre del 2019. Un día más de espera aquí en Nogales significa incertidumbre, vivir en el limbo, no saber si vas a comer o no, pasar frío, tristeza, angustia, desesperación y vivir con el temor de que puedan arrebatarte a tu hijo. Ni un día más. Un día más de espera para mí significa, como madre soltera de 3 niñas de 9, 6 y 3 años, el miedo a salir y no regresar, dejarlas completamente solas en un lugar donde nadie las conoce. Un día más de espera significa para mí mucho temor porque estoy acá sola, soy una mujer sola. Es muy feo estar en un lugar así, solo, sin contar con nadie. Ni un día más, por favor.
Creo que pues como católicos también sabemos de los dos pies de justicia, ¿verdad? Que hay el pie de pues responder a las necesidades que están actualmente en las personas que nos lleguen, y hay el pie de cambiar el sistema para que no tengan esa necesidad. Y creo que aquí no estamos viendo las dos cosas. Por ejemplo, no podemos decir que pues está bien que cierre la frontera hasta que se recupere en Centroamérica. Pues eso no tiene sentido tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la forma de ver a raíz de por qué están migrando las personas? Porque como dijo Elena, está muy bonito su tierra, le gustaría regresar. Y muchas personas iguales dicen como no querían migrar, le dejaron sin opciones. Entonces, definitivamente, y hemos visto especialmente durante el tiempo de Trump, como antes habían unos esfuerzos para, pues, fondos para anticorrupción, especialmente en El Salvador, por ejemplo, y apoyábamos más en eso, pero durante el tiempo de Trump invertimos todo ese dinero, se quitó, y en lugar de apoyar como para quitar la corrupción y restablecer como una democracia real, pues decidieron, pues vamos a enfocar todos esos fondos en detener a la gente que no venga. Entonces, de acuerdo, como realmente tenemos que enfocar en eso, como obviamente hay la urgencia de las personas que ya están aquí. No podemos tampoco darles la espalda a ellos. Y a la vez, como dice usted, estar enfocando en cómo podemos apoyar, sabiendo que en Estados Unidos pues tenemos la culpa, como hemos interrumpido las economías de muchos de esos países también. Entonces, tomar la responsabilidad sabiendo el impacto que hemos tenido. Bueno, quiero dar los últimos minutos que tenemos a Elena para compartir un poco más sobre su experiencia en la campaña Salva el Asilo. Bueno, gracias. Salva el Asilo nació con la necesidad, la esperanza de que pues nos abran la frontera. Habemos aquí muchas personas esperando desde hace mucho tiempo. Yo llevo 1 año, 1 mes, 8 días, pero hay gente que está más tiempo, ha tenido que esperar más tiempo. Aquí, la verdad, como dice Tracy, nuestros hermanos centroamericanos no tienen algún documento para poder trabajar. Si ellos quieren viajar, pues a algún lado, a lo corto, las autoridades los extorsionan, la mafia les quieren sacar dinero. Ha habido casos que hasta los han golpeado por no poder dar dinero. Yo he tenido el privilegio de conocer a muchas personas de Centroamérica, de interactuar con ellos, de tener amistad, porque aquí somos como una comunidad, una familia muy enorme que estamos aquí. Aquí no hay raza, color, aquí todos somos iguales, estamos luchando por un mismo fin, que nos abran la frontera. De ahí nace la Salva el Asilo. La verdad, no somos delincuentes, no somos personas malas, somos personas que buscan un refugio, personas que buscan. Sabemos que el asilo se hizo para salvaguardar las vidas humanas y nos están cerrando esa posibilidad, están violando nuestros derechos humanos, y de ahí nació la idea de Salva el Asilo. Personas de todas partes, Honduras, Cuba, México, Salvador, Venezuela. Aquí no somos centroamericanos, mexicanos, aquí todos somos hermanos en busca de un mismo fin, de una misma lucha. Está liderado por migrantes con el apoyo de personas extraordinarias como Tracy, como las personas que están detrás de la pantalla, como ustedes. Hay personas, es una lucha binacional. Tenemos el apoyo de periodistas, de congresistas de Estados Unidos también, y pues eso es Salva el Asilo, y el fin es poder, pues, perdón, hoy he estado muy sensible, la verdad, perdón, pero pues muchas gracias. Tracy, no puedo. Está bien.
Sí, pues una cosa que me ha impresionado mucho de Elena específicamente es, pues cada marcha hemos tenido como un tema distinto. Y en una marcha estábamos enfocados en el MPP, terminar con el MPP, que ahora sí, pues hemos logrado, aunque no han pasado todos, pero es un paso muy positivo. Me acuerdo que en esta marcha, que fue en el otoño, que Elena compartió, se acercó pues ella era como la maestra de ceremonias para la marcha y me acuerdo muy bien que al platicar sobre los obstáculos, las dificultades que estaban viviendo sus compas con MPP, que ella empezó a llorar hablando sobre su experiencia, aunque pues obviamente son todos, están aquí esperando el asilo, un grupo grande, pero aunque esa política de MPP no le impacta a ella siendo mexicana, le tocó su corazón por las redes que tiene, por las relaciones que tiene con esas mujeres con quienes vive. Entonces, eso ha sido una parte muy bonita para mí, que creo que puede ser un modelo para la gente en Estados Unidos también, como ver cómo realmente la unidad hace la fuerza y como hay la tentación muchas veces de dividir y lo hemos luchado también dentro de nuestro propio movimiento, que pues quién debe ir primero o a quién le toca pasar. Quién debe de tener el derecho de ir primero. Entonces, ha sido muy importante ver esas conexiones entre ellos, porque me acuerdo también una reunión de los organizadores que tuvimos, en que estaban diciendo sobre la lista de espera, bueno, debemos de quitar los nombres de las personas que no están actualmente aquí en Nogales este momento, que se han ido a otras partes. Y una mujer venezolana habló, dijo, mira, yo tengo una amiga que ella se mudó porque estaba experimentando amenazas aquí. Se fue a otra parte de México porque tenía temor por su vida. Entonces, pensando en ella, yo creo que no podemos juzgar a otras personas. Entonces, incluso hay esa misma tentación de dividir los mismos migrantes en personas buenas o malas o que merecen o no merecen. Entonces, ha sido muy bonito ver cómo entre ellos compartiendo sus propias historias se han unido aún más y han visto que no vamos a terminar con esta campaña hasta que todos y todas puedan pasar. Entonces eso ha sido como una inspiración para mí poder acompañarles y ver ese modelo de unidad también. Termino con una invitación porque la campaña sigue. Tenemos nuestra próxima marcha el viernes que viene, que es el 30 de abril. Va a ser a las 11, tiempo Nogales. Ustedes serían a las 11, a las 2 de la tarde, tiempo de Florida. Va a ser, pues, hay personas que van a venir en persona, obviamente, los migrantes van a estar aquí, gente en Arizona, pero también va a ser en vivo, entonces, en nuestro sitio web. Si nos siguen, Kino, en Face, van a poder ver en vivo la marcha. Es otra oportunidad para apoyar y también vamos a hacer una llamada a acción ese día que se contacten con sus congresistas con unas cosas muy específicas. Entonces también pueden, voy a poner en el chat el enlace para Salve el Asilo. Tenemos un sitio en esa coalición que también ahí pueden encontrar el enlace. Entonces, pues creo que con eso ya llegamos a abolido el tiempo. Yo sentí como pensando en este tiempo, 2 horas, ¿qué vamos a decir por 2 horas? Pero para mí pudiera hablar muchas horas más y yo sé que Elena también. Estos eventos realmente nos da gusto poder conectar con ustedes aunque desde una distancia. Muchas gracias.